Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el último capítulo de Álgebra 1, que es sobre los teoremas de Silo y la clasificación de los grupos finitos. Entonces, para esto vamos a comenzar introduciendo algunos conceptos que son fundamentales. Eh, supongamos que G es un grupo y A es un elemento del grupo y H es un subgrupo de G. Digamos que esto empezamos con un grupo, fijamos un elemento del grupo y H es un subgrupo de G. Entonces, vamos a definir lo que es el centralizador de A. ¿De acuerdo? El centralizador de un elemento A. Entonces, el centralizador de un elemento A del grupo se denota como C de A y va a estar formado por los elementos del grupo que conmutan con A. ¿De acuerdo? O sea, el centralizador de un elemento, esto se refiere a un elemento del grupo, el centralizador de un elemento A está formado por todos los elementos del grupo que conmutan con A. Por otro lado, también podemos hablar del centralizador del subgrupo, ¿no? H es un subgrupo de G, H es un subgrupo de G, entonces vamos a hablar del centralizador de un subgrupo H, lo denotamos por C de H, y este va a estar formado por todos los elementos del grupo que conmutan con todos los elementos de H. ¿De acuerdo? Entonces, esos son dos conceptos que vamos a manejar hoy. En el ejemplo 7.1, pues vemos que cuando el elemento A está en el centro del grupo, entonces el centro de A va a ser todo G. Y eso está claro porque si A está en el centro de G, entonces A conmuta con todos los elementos de G. Por lo tanto, todos los elementos de G van a estar en el centralizador de A. De forma similar, si el subgrupo está metido en el centro, entonces está claro que el centralizador del subgrupo va a ser todo G. ¿De acuerdo? Entonces, eso para empezar, vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a tomar el grupo de 8, el grupo diedral de 8, que es el grupo de la simetría del cuadrado. Entonces, en ese ejemplo se calcula el centralizador, perdón, se calcula el centralizador de algunos elementos de D8, ¿no? Yo voy a hacer, por ejemplo, el de F1. Vamos a ver que el centralizador del elemento F1 consiste en la identidad, la rotación de 180 grados y los dos flips, ¿no? De 1 y 2, que son reflexiones alrededor de los ejes. Entonces, fíjense que el centralizador de F1 serían los elementos que conmutan con F1. Entonces, claro, la identidad siempre va a estar en ese centralizador porque la identidad satisface esto que está acá, ¿no? De hecho, yo incluí la tabla de multiplicar del grupo diedral de 8 para que sea más claro el ejemplo. Entonces, la identidad siempre va a estar en el centralizador de un elemento porque la identidad conmuta con cualquier elemento. Ahora, para ver que la rotación de 180 grados está en el centralizador de F1, pues efectuamos F1 por R 180, que viendo la tabla, F1 por R 180 es igual a F2 y R 180 por F1 también es F2. O sea que esto es lo mismo que R 180 por F1 y por lo tanto R 180 pertenece al centralizador de F1. Ahora veamos que, bueno, el F1 también va a estar en el centralizador de F1 porque claramente F1 al cuadrado es lo mismo, ¿no? Digamos que, perdón, un elemento conmuta consigo mismo, ¿no?
Entonces, F1 siempre va a estar claramente. Y por último, vamos a ver que F1 por F2 es igual a F2 por F1. F1 por F2, según lo que tenemos acá, es R180. Y cuando hacemos F2 por F1, volvemos a obtener R180. Entonces, eso lo que prueba es que estos 4 elementos efectivamente están en el centralizador de F1 y pudiéramos ver que ninguno de los otros está. Por ejemplo, R90, ¿no? F1 por R90, ¿cuánto vale? F1 por R90 es igual a F4. Y R90 por F1 es F3. Entonces F4 es distinto de F3, que es R90 por F1. Entonces, claramente R90, o sea, la rotación de 90 grados, no pertenece al centralizador porque no conmuta con F1, y así pueden hacer con el resto de los elementos que están fuera de acá. Entonces, eso es por definición el centralizador de un elemento. Entonces, vamos a ver un teorema general sobre el centralizador de un elemento y el centralizador de un subgrupo, ¿no? Entonces, partimos de un grupo G, fijo el elemento A y H es un subgrupo de G. Entonces, lo primero es que el centralizador del subgrupo H es igual a la intersección de los centralizadores de todos los elementos que están en H. Vamos a ver eso primero, ¿no? Vamos a trabajar esta primera propiedad que tiene el centralizador, y esto relaciona el centralizador de un subgrupo con el centralizador de los elementos que pertenecen a ese subgrupo, ¿no? Viene dado por esta relación. Entonces, claro, la demostración yo la coloqué acá. Vamos a probar la doble contención, es decir, un elemento de acá tiene que estar acá y viceversa, ¿no? Entonces, si yo me doy un elemento que está en el centralizador de H, si me doy un elemento que está en el centralizador de H, entonces por definición eso significa que G conmuta con todos los elementos de H, ¿no? Para todo H en H, G por H es igual a H por G. Pero fíjense que si G por H es igual a H por G, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que G está en el centralizador del elemento H para todo H en H, ¿de acuerdo? Eso es lo que significaría esto, ¿no? Y si G está en el centralizador de H para todo H en H, eso es equivalente a que G pertenece a la intersección de los centralizadores de H con H variando en H. Entonces, todo esto es un sí, solo sí, lo que demuestra que efectivamente el centralizador de un subgrupo es igual a la intersección de los centralizadores de todos los elementos que están en el subgrupo. Eso para empezar, ¿no? Luego vamos a ver en una segunda propiedad, y es que el centralizador de un elemento y el centralizador de un subgrupo son ambos subgrupos de G. Fíjense que ya vimos en el caso anterior que, por ejemplo, el centralizador de la rotación 270, pues es precisamente el subgrupo generado por la rotación de 90 grados. El centralizador de la rotación 180 grados es todo el grupo, que también es un subgrupo, obviamente, y esto que está acá, pues es un subgrupo de orden 4 del grupo diedral, ¿no? Uno puede ver que efectivamente esto, fíjense que está la identidad, y están los inversos, o sea, todo esto es el centralizador de F1 también se puede ver que es un subgrupo de D8. Entonces, eso ocurre en general, ¿no? Si yo me doy cualquier elemento del grupo y cualquier subgrupo del grupo, entonces los centralizadores respectivos son ambos subgrupos del grupo dado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, primero que el centralizador del elemento A efectivamente es un subgrupo de G. Entonces, para eso, pues, primero notamos que
que la identidad está en el centralizador de A porque la identidad conmuta con A. De hecho, la identidad conmuta con todos los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, la identidad, sabemos que E por A es igual a por E es igual a A. Entonces, eso significa que el centralizador de un elemento es no vacío y la identidad pertenece a ese conjunto, o ese es un conjunto de G. Luego vamos a ver que es cerrado bajo el producto de G. Es decir, que me doy dos elementos cualquiera en el centralizador de A y yo lo que quiero ver es que el producto vuelve a caer en el centralizador de A. Entonces, para yo saber si un elemento está en el centralizador de A, yo lo que tengo que demostrar es que X por Y conmuta con A, ¿no? Eso es lo que yo quiero probar, que X por Y conmuta con A. Y entonces para eso considero el producto de XY por A. Entonces, XY por A, por la asociatividad del grupo, es lo mismo que X por Y por A. ¿De acuerdo? Y ahora utilizo el hecho de que el Y pertenece al centralizador de A. Como Y pertenece al centralizador de A, entonces Y por A es igual a por Y. De manera que estoy usando esta igualdad, ¿no? Y por A es igual a por Y porque Y pertenece al centralizador de A. Y ahora, pues, utilizo otra vez la asociatividad. Entonces me queda X por A multiplicado por Y. Y entonces, ¿qué usamos? Que X ahora pertenece también al centralizador de A. Como X está en el centralizador de A, entonces X por A es igual a por X. Y utilizo una vez más la asociatividad para escribirlo de esta manera. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que para cualesquiera elementos XY en el centralizador de A, el producto XY por A es lo mismo que A por XY, y eso es precisamente decir que X por Y pertenece al centralizador del elemento A. Finalmente, digamos, para concluir que es un subgrupo, pues me doy un elemento cualquiera del centralizador de A, y lo que quiero ver es que el inverso también es un elemento del centralizador de A. Entonces, bueno, fíjense que cómo demuestro yo que el inverso es un elemento del centralizador de A. Pues tendría que probar que Z inverso conmuta con A. Ahora bien, por definición, que Z pertenezca al centralizador de A, eso es equivalente a decir que Z conmuta con A. Z conmuta con A. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues multiplico por Z inversa a la izquierda y Z a la derecha, y entonces me va a quedar que A es igual a Z inversa a Z, ¿no? ¿De acuerdo? Y de aquí, entonces, ¿ahora qué? Multiplico por Z inversa a la derecha, y entonces me queda que A por Z inversa es igual a Z inversa por A. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que obtengo? Que efectivamente el inverso es un elemento del centralizador. ¿Está claro? Entonces, eso pues ya demuestra que efectivamente el centralizador de cualquier elemento, es decir, ustedes fijan a cualquier elemento del grupo, para cualquier elemento del grupo, el centralizador de ese elemento es un subgrupo del grupo G. Luego, digamos, la segunda parte de esta parte 2 lo que establece es que el centralizador de un subgrupo H también es un subgrupo de G. Pero eso lo podemos ver rápidamente por la propiedad 1 que demostramos, ¿no? Porque nosotros demostramos en la propiedad 1 que el centralizador de un subgrupo H es la intersección de todos los centralizadores C sub H, donde H recorre los elementos del subgrupo. Y nosotros acabamos de demostrar que cada uno de estos es un subgrupo de G, y por lo tanto la intersección de subgrupos es un subgrupo, y por lo tanto C de H es también un subgrupo de G. Entonces eso pues demuestra que efectivamente el centralizador de un elemento y el centralizador de un subgrupo son subgrupos del grupo dado. Entonces esto es cierto. La tercera propiedad que dice que si H es un subgrupo normal de G, entonces el centralizador de H
también es un subgrupo normal de G. Ya vimos que era un subgrupo en la parte 2, o sea, el centralizador del subgrupo H, ya sabemos que es un subgrupo, y lo que queremos ver ahora es que cuando el subgrupo de partida es normal, entonces el centralizador también lo es. Entonces, es esto lo que queremos ver, ¿no? Si H es normal en G, entonces el centralizador de H es un subgrupo normal de G. Bien, ¿cómo se demuestra que un subgrupo es normal en un grupo dado? Pues me doy un elemento en el grande G y me doy un elemento en el subgrupo A. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Y yo lo que quiero demostrar es que G inversa por A por G pertenece al pequeño, al centralizador de H. Entonces, esto es lo que tenemos que probar. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que probar para cualquier G en G y cualquier A en el centralizador. Eso ya demostraría que el centralizador es normal en G. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar lo que sabemos, ¿no? Fíjense que, ¿cómo pruebo yo que G inverso A por G pertenece al centralizador de H? Pues yo tendría que demostrar que G inverso A G conmuta con cualquier elemento de H en H, ¿de acuerdo? Ese es por definición el concepto de centralizador de un subgrupo. Entonces, probar que G inverso a G pertenece a CH equivale a demostrar que G inverso A por G conmuta con H para todo H en H. Entonces, por eso me doy un elemento de H cualquiera y entonces lo que voy a hacer es pues utilizar la hipótesis en primer lugar. Como este elemento G está en el grupo y H está en H y H es normal, entonces lo primero que concluyo es que G por H por G inverso está en H. Esto viene por la normalidad de H, repito. Eso por un lado. Ahora, como el A es un elemento del centralizador de H, entonces, ¿qué significa? Eso significa que A, ¿qué significa? Claro, fíjense que, ¿qué es lo que acabo de probar? Que este elemento está en H. Este elemento está en H y A está en el centralizador de H. Por lo tanto, A conmuta con este elemento. Es decir, que A por GH, G inverso, es igual a GH, G inverso A. Repito, esto es cierto porque este elemento está en H, que fue lo que probamos aquí, y A pertenece al centralizador de H, por lo tanto, él conmuta con todos los elementos de H. Entonces, tenemos esta igualdad, y entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar por G inverso a la izquierda y por G a la derecha. Al hacer ese producto, por G inverso a la izquierda y por G a la derecha, fíjense que ¿qué queda de este lado? Que queda G inverso A por G inverso A por GH, ¿recuerdo? O sea, estoy poniendo aquí G inverso a la izquierda y G a la derecha, ¿no? Entonces, estos dos se cancelan y queda G inverso a GH, que es lo que inverso a la izquierda se me cancela este y G a la derecha, entonces va a quedar precisamente HG inverso a G. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Fíjense que lo que hemos demostrado es justo lo que quería, ¿no? Es decir, que el G inverso a G conmuta con cualquier elemento de H. El elemento G inverso a G conmuta con cualquier elemento de H, y eso es precisamente decir que G inverso a G pertenece al centralizador de H. En conclusión, si H es un subgrupo normal de G, entonces el centralizador de ese subgrupo es un subgrupo normal del grupo G. Entonces, esto también es cierto. Cuarto, el centro del grupo, recuérdense que el centro de un grupo son los elementos que conmutan con todos los elementos del grupo, es un subgrupo de el centralizador y de un elemento y el centralizador de un subgrupo. Es decir, que estos dos que nosotros ya probamos que son subgrupos, ¿verdad? Nosotros probamos en la parte 2 que son subgrupos, cada uno de ellos contiene al centro del grupo.
Vamos a ver esto también es cierto. Vamos a ver en primer lugar que el centro del subgrupo es un subgrupo del centralizador de cualquier elemento. Entonces, ¿qué? Tomo un elemento que está en el centro, tomo un elemento que está en el centro, voy a ver que está en el centralizador. Pero si ese elemento está en el centro, eso quiere decir que g por x es igual a x por g para todos los elementos x en g. En particular para A, es decir, que G por A es igual a A por G, y eso ya demuestra que G pertenece al centralizador de A. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bastante directo de las mismas definiciones de cada uno de los conceptos del centro y del centralizador. Entonces, y la otra parte, pues, de nuevo, ya demostramos en la parte esta anterior que el centro es un subgrupo del centralizador de H para cualquier H en H. Y por lo tanto, va a ser un subgrupo de la intersección de todos los centralizadores variando H en H, y eso es precisamente el centralizador del subgrupo. En conclusión, tanto el centralizador de un elemento como el centralizador de un subgrupo contienen al centro del grupo. Entonces, estos dos son subgrupos, los centralizadores son subgrupos que contienen al centro del grupo. Y por último, vamos a ver que el centralizador de un elemento es igual al centralizador del subgrupo generado por ese elemento. Es decir, que estas dos cosas coinciden. Esa sería la última parte de este teorema. Entonces, digamos que, bueno, fíjense que el centralizador de... Esto es un subgrupo, ¿no? Okay, qué pena, hay que volver un momentico a la diapositiva anterior. Ajá, voy. El centro de G es un grupo de CH para todo H en H. Ahí, ¿cómo hice? O sea, en la última. Eso. O sea, esta línea, Sí, nosotros probamos en la parte anterior que el centro del grupo es un subgrupo del centralizador de cualquier elemento. claro, ya. Entonces, él va a ser un subgrupo del centralizador en particular de cualquier elemento de H. O sea, es por la parte anterior. Sí, ¿Está claro? sí, no la había visto de esa manera. Sí, Sí, muchas sí. gracias. Quizás no lo dije, pero estoy usando la primera parte. O sea, probé que el centro está contenido en el centralizador de cualquier elemento, y por lo tanto el centro va a estar contenido en el centralizador de cualquier elemento de H en particular, ¿no? Y entonces de allí sigue la prueba. Muy bien. Entonces, ahora lo que quiero demostrar es que el centralizador de un elemento es igual al centralizador del subgrupo generado por ese elemento. Entonces, nosotros ya vimos que que el centralizador de un subgrupo, nosotros vimos que es la intersección de los centralizadores de los elementos con H variando en el grupo. Esa era la primera en la parte 1, ¿no? Eso lo probamos. Entonces, el centralizador del subgrupo generado por A sería la intersección de los centralizadores de los elementos que están en el generado por A. Pero los elementos que están generados por A son a la R, R variando en Z. Entonces, ¿y qué ocurre? Pues fíjense que esta intersección aquí adentro con R variando en Z, pues el R igual a 1 está ahí, ¿no? Es decir, CDA es parte de esta intersección. Por lo tanto, la intersección va a ser un subgrupo de CDA. ¿De acuerdo? Repito, R igual a 1, o sea, aquí está, en estas intersecciones que yo estoy tomando, está el centralizador de A, y por lo tanto eso va a estar metido dentro de CDA. Por otro lado, digamos que entonces esta contención es clara. Y para ver la otra implicación, se basa en el siguiente. Ahora me doy un elemento acá en CDA.
me doy un elemento cualquiera en CDA. Si él está en CDA, o sea, si está en el centralizador de A, eso significa que X conmuta con A. Pero es claro, y eso es un fácil ejercicio de inducción, que si un elemento conmuta con A, también va a conmutar con todas las potencias de A. Es decir, para todo R en Z, X a la R va a ser igual a la R por X. Pero fíjense que eso, ¿qué es lo que está diciendo? Pues precisamente que X va a estar en él, o sea, va a estar en todas las... estaría, ¿esto qué significa? Que X está en el centralizador de A a la R para todo R en Z, ¿no? Ese sería lo que estoy diciendo acá. Pero entonces si X está en el centralizador de A a la R para todo R en Z, entonces X está en la intersección, que es precisamente el centralizador del subgrupo generado por A. Así, X está aquí. Entonces, eso demuestra que el centralizador de un elemento es exactamente lo mismo que el centralizador del subgrupo generado por ese elemento. Entonces, eso pues ya terminaría la demostración del teorema 7.1, ¿no? Entonces, este teorema, por supuesto, es un teorema donde se dan propiedades generales del centralizador de un subgrupo y el centralizador de un elemento del grupo. Fíjense que en particular ambos son subgrupos que contienen al centro y además si H es normal, el centralizador de H también lo es. Bien. Vamos ahora, fíjense que la sección se llama normalizadores y centralizadores. Entonces ya los centralizadores ya tenemos claro quiénes son. Entonces ahora yo voy a hablar del normalizador de un subgrupo, ¿no? O sea, yo doy G un grupo y H un subgrupo de G. Entonces voy a introducir un nuevo concepto que es el normalizador. Y ya veremos por qué se llama normalizador. Entonces, el normalizador de un subgrupo es el conjunto formado por todos los elementos del grupo que satisfacen esta condición. Es decir, que A inverso HA es igual a H. ¿De acuerdo? Ese es el normalizador de un subgrupo de G. Si K es otro subgrupo de G, entonces vamos a utilizar esta notación, ¿no? O sea, digamos, N sub K de H es la intersección del normalizador de H en G intersectado por K. Y eso se llama el normalizador de H en K. ¿De acuerdo? Fíjense, el normalizador de H está formado por los elementos del grupo que satisfacen esta condición. A inverso HA igual a H. Acuérdense que tienen que tener claro, ¿no? ¿Quién es este conjunto A inverso HA? Ese es el conjunto formado por elementos de la forma A inverso HA, donde H recorre el subgrupo H. Eso es por definición ese conjunto. Son los elementos de esta forma. Entonces, ese es el normalizador. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que es clara e inmediata es que cuando el subgrupo es normal, cuando el subgrupo es normal de G, uno sabe que esto ocurre. Esto es una de las caracterizaciones de normalidad. Cuando el subgrupo es normal de G, entonces esto se cumple para todo A en G y por lo tanto, en ese caso, el normalizador de H sería todo G. ¿De acuerdo? El normalizador de H sería todo G. Entonces, estamos claros, ¿no? Se fijo el subgrupo, el normalizador son los elementos del grupo que satisfacen esta propiedad. Cuando es normal, entonces el normalizador va a ser todo el grupo. Fíjense, vamos a comparar por un momento el centralizador de H con el normalizador de H. ¿De acuerdo? Acuérdense que un elemento está en el centralizador del subgrupo. Sí, fíjense, sí, ¿cuál es la definición? Que A por H es igual a H por A
para todo H en H, ¿no? Eso es lo que significa que A pertenezca al centralizador del subgrupo, es decir, que A conmuta con todos los elementos de H. Pero eso es equivalente a escribirlo de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es equivalente a escribirlo, o sea, simplemente multiplican por ¿qué? Por A inverso y por A inverso a la izquierda y por A a la derecha, entonces esto es lo mismo. Entonces, un elemento está en el centralizador de H si ocurre que A inverso HA es igual a H para todos los elementos de H. Mientras que un elemento está en el normalizador de H, un elemento está en el normalizador de H si satisface, esta es la definición que acabo de dar, que A inverso H por A es igual a H. Fíjense que es diferente porque en el caso, si A está en el normalizador, se da esta igualdad. Pero que se dé esta igualdad, ¿qué significa? Que para cada H, si yo me doy un H en H cualquiera, uno, ¿qué es lo que sabe? Que A inverso por HA pertenece a H. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser igual a un H sub 1 para algún H1 en H. Este H1 no tiene que ser el mismo H que está acá. ¿De acuerdo? Fíjense la diferencia en la igualdad, porque esta es una igualdad de conjunto. Entonces, que A pertenezca al normalizador significa que para todo H en H, ¿verdad? Para todo H en H, A inverso HA pertenece a H. Es decir, que va a ser un H1 para alguno H1 en H. Entonces, uno lo que observa rápidamente de estas comparaciones es que es mucho más fuerte la condición de centralizador en un subgrupo, porque el centralizador del subgrupo exige que este producto sea igual a H, al mismo H que está aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que sabemos hasta ahora es que esta condición es más fuerte, ¿no? Por supuesto que esto implica esto, ¿no? De manera que el centralizador de un subgrupo está contenido en el normalizador del subgrupo. Hay una contención allí. ¿De acuerdo? Hay una contención. Pero en general no son iguales. O sea, en general no son iguales. Vamos a ver un ejemplo donde no son iguales, precisamente, ¿no? O sea, le repito, lo que sabemos que siempre ocurre es que el centralizador de H, lo que sabemos siempre es que el centralizador de un subgrupo está contenido en el normalizador del subgrupo. Pero puede ocurrir que no sean iguales y ese es un ejemplo. Es decir, vamos a dar un ejemplo de un subgrupo donde hay un elemento que está acá que no está aquí. Entonces, el ejemplo es precisamente tomar el grupo de las permutaciones de 4 elementos, o sea, el grupo simétrico de grado 4. Dentro del grupo simétrico de grado 4, vamos a tomar el subgrupo generado por este elemento, el subgrupo generado por el 4 ciclo 1, 2, 3, 4. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Primero, pues este elemento 2, 4, vamos a demostrar que no está en el centralizador de H. Y para eso, ¿cómo pruebo yo que 2, 4 no está en el centralizador de H? Pues basta con encontrar un elemento de H tal que 2, 4 no conmute con ese elemento. Y el elemento es precisamente el generador de H. O sea, lo que uno puede ver es que el 2, 4 no conmuta con el generador de H. Fíjense que si uno multiplica 2, 4 por 1, 2, 3, 4, pues vamos a ver dónde va el 1. El 1 va a 4 y aquí el 4 va al 2. Esto está bien hecho, a ver. El 1 aquí, perdón. El 1 aquí va a 2 y aquí el 2 va a 4. Por lo tanto, el 1 va a 4. Y vamos a ver dónde va el 4. El 4 va al 1 y aquí el 1 queda fijo. Por lo tanto, el 4 va al 1. Ahí se forma la primera transposición. Ahora, el 2. Fíjense ahora que el 2 aquí, el 2 va a 3 y el 3 queda fijo. Por lo tanto, el 2 va a 3. Y aquí el 3 va a 4 y 4 va a 2. Por lo tanto, el 3 va a 2 y ahí se forma la otra transposición.
Por lo tanto, en este orden, cuando ponemos el generador a la derecha, nos da este producto de transposiciones. Y si lo ponemos a la izquierda, vamos a ver aquí el 1 queda fijo y el 1 va a 2. Entonces, el 1 va a 2. Y ahora aquí, el 2 va a 4 y el 4 va a 1. O sea que el 2 va a 1 y aquí se forma la primera transposición. Y ahora tomamos, por ejemplo, el 3. El 3 aquí queda fijo y aquí el 3 va a 4, es decir, 3 va a 4. Y el 4 va a 2 y aquí el 2 va a 3. Por lo tanto, el 4 va a 3 y esta se forma la segunda transposición. Entonces, fíjense que estas dos cosas son diferentes, ¿no? Este producto de transposiciones es diferente y por lo tanto 2,4 no pertenece al centralizador de H. Y sin embargo, lo que vamos a ver ahora es que el 2,4 sí pertenece al normalizador de H. Esto sí ocurre. ¿Y cómo se prueba que 2,4 pertenece al normalizador de H? ¿Qué tendríamos que probar? O sea, tendríamos que probar que, ¿cuál sería qué tendríamos que probar para que ocurra eso? Tendríamos que probar, fíjense la definición de normalizador, se las recuerdo, que ocurre esto, ¿no? Es decir, que tendríamos que probar que 2,4 inverso por H por 2,4 es igual a H. Entonces vamos a ver que eso efectivamente ocurre. Es decir, que el 2,4 no conmuta con todos los elementos de H, pero sí se cumple esta condición. Entonces, lo que voy a hacer es primero, claro, esto lo voy a hacer para el generador, ¿no? Voy a ver que efectivamente, repito, yo quiero probar que 2,4 inverso H por 2,4 es igual a H. Entonces, lo que voy a demostrarlo primero para el generador, es decir, en realidad lo que voy a probar es que esto ocurre. Es decir, que todo elemento de aquí, está en H. ¿No? Eso es lo que voy a demostrar, que todo elemento de aquí está en H. Fíjense que esto es suficiente, ¿no? Me voy a adelantar un poco la prueba. Es suficiente que yo pruebe que esto está contenido en H. ¿Por qué? Porque el número de elementos que hay aquí es igual al número de elementos que hay aquí. Entonces, si este está contenido acá y tiene el mismo número de elementos, entonces van a ser iguales. Entonces, repito que lo que quiero probar es que se da esta contención. Quiero probar que se da esta contención. Entonces, para probar esta contención, yo primero lo voy a probar para el generador de H, que es 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando uno hace este producto, fíjense que recuerdo y repito, lo he usado miles de veces, que las transposiciones tienen orden 2. Por lo tanto, ellos son inversos de sí mismos. O sea, que el inverso de 2,4 vuelve a ser 2,4. Y al realizar este producto, uno obtiene este que está acá, el 1, 4, 3, 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué? El 1 queda fijo, 1 va a 2, 2 va a 4. Entonces el 1 va a 4. El 4 va a 2, 2 va a 3 y queda fijo. Entonces el 4 va a 3. El 3 queda fijo, 3 va a 4, 4 a 2. Entonces el 3 va a 2. Y el 2 va a 4, 4 va a 1 y 1 queda fijo. Entonces el 2 va a 1. Entonces este producto acá de ciclos es igual a 1, 4, 3, 2. Y ustedes pueden verificar que eso es lo mismo que 1, 2, 3, 4 al cubo. Eso es simplemente multiplicar esto al cubo, multiplicar el 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4 y ven que coincide con 1, 4, 3, 2. O sea, y fíjense que como 1, 2, 3, 4 es el generador de H, pues por supuesto que esto pertenece a H. Entonces, para el generador, ya sabemos que este producto cae en H. Entonces, ahora lo voy a hacer para cualquier elemento de H, pero ¿cómo son los elementos de H? Los elementos de H son generados por el generador. Entonces, ahora sí voy a demostrar que tomando cualquier elemento aquí. Entonces, cuando tomo
elementos de este tipo, y eso ya lo sabemos nosotros, o sea, si yo tomo un elemento de este tipo, X inverso, a la R por X, nosotros eso ya lo hemos visto y tenemos mucha experiencia, y esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Eso es en general en cualquier grupo, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es lo mismo que sacar el R afuera, me queda un 2, 3, 4 aquí adentro, pero nosotros ya probamos que este producto aquí adentro era 1, 4, 3, 2, y ese 1, 4, 3, 2 ya está en H, entonces, y elevado a la R también es H, también está en H porque es un subgrupo. Y eso es cierto para todo R en Z. Entonces, ¿qué demostramos? Demostramos efectivamente lo que les había anunciado antes. Lo que hemos demostrado acá es que cualquier elemento de aquí pertenece a H. Pero entonces, ¿cuál es el argumento ahora? Nosotros también sabemos de los primeros de los capítulos iniciales de teoría de grupos que estos dos subgrupos son isomorfos. O sea, digamos que tienen el mismo número de elementos. Tienen el mismo número de elementos. Y si este está contenido acá y tiene el mismo número de elementos, es decir, tiene el mismo número de elementos, entonces eso nos da la igualdad. Entonces, como esta igualdad ocurre, eso es precisamente la definición de normalizador de H, de que un elemento pertenezca al normalizador de H. Entonces, con esto queda claro que el centralizador de un subgrupo está contenido en el normalizador del subgrupo, pero y puede ocurrir que la contención sea estricta, es decir, puede ocurrir que la contención sea estricta. Ya más adelante vamos a ver un teorema que nos relaciona mejor todavía estos dos. De hecho, lo primero que voy a hacer ahora, antes de relacionarlos, es demostrar que si H es un subgrupo de G, entonces el normalizador también es un subgrupo de G. Esto es lo que vamos a probar ahora. Que cuando H es un subgrupo de G, el normalizador de H también es un subgrupo de G. De manera que lo que he estado diciendo, no lo he querido decir en forma de subgrupo, ¿no? Sino lo que estaríamos diciendo es esto, ¿no? Lo que pasa es que todavía no sabíamos que esto era un subgrupo de G y no podía hablar de subgrupos, sino que eran subconjuntos, ¿no? Claro, este sí sabemos que es un subgrupo, pero el normalizador de H, hasta ahora es que nos damos cuenta que el normalizador de un subgrupo es un subgrupo de G que contiene a H. ¿De acuerdo? Entonces, eso dice el teorema en primer lugar, ¿no? En primer lugar, el teorema nos dice que si H es un subgrupo de G, entonces el normalizador de H es un subgrupo de G y además que contiene a H. Eso es lo que dice la primera parte de la afirmación de este teorema, ¿no? NH, para cualquier subgrupo de G, el normalizador es un subgrupo de G que contiene a H. Pero dice más, en la segunda parte dice que si uno tiene K, un subgrupo de G que contiene H, ¿no? Si K es un subgrupo de G que contiene H, entonces eso lo que dice es que aquí hay normalidad, H es normal en K, si solo si K es un subgrupo del normalizador. ¿De acuerdo? Entonces lo que está diciendo es que este H es normal en K si solo si K es un subgrupo del normalizador de H. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo este teorema. Entonces, vamos a demostrarlo. Fíjense que, entre otras cosas, ¿qué está diciendo acá? Fíjense, déjame antes de empezar la demostración. Uno sabe por la parte anterior, uno sabe que NH es un subgrupo de G. NH es un subgrupo de G que contiene H. ¿De acuerdo?
Entonces, fíjense que H es un subgrupo de NDH. H es un subgrupo del normalizador. Entonces, como H es un subgrupo del normalizador, entonces, ¿qué nos dice esta equivalencia? Que en realidad H es normal en NDH, ¿no? Está claro esta parte, digamos que una vez que tengamos el teorema demostrado, fíjense que como H es un subgrupo del normalizador de H, entonces H es normal en NDH. Entonces, en realidad, lo que estamos probando en este teorema, no solamente que el normalizador de H contiene H, sino que H es normal en NDH. H es normal en NDH. Y eso en primer lugar, eso es lo que estamos diciendo es que el normalizador de H contiene H y H es normal en él. Pero dice más. O sea, si K es cualquier subgrupo de NDH, entonces, de alguna forma, lo que está diciendo este teorema es que el normalizador de H es el subgrupo de G más grande que contiene H. ¿De acuerdo? O sea que este normalizador de H es el subgrupo de G más grande donde H es normal. Eso es lo que está diciendo este teorema, ¿no? O sea que, repito, que el normalizador de H es el subgrupo de G más grande donde H es normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si H es normal en K, entonces fíjense que si H es normal en K, entonces lo que está diciendo esto es que este K contiene a NDH, o sea que el NDH tiene que estar contenido en K. K es un subgrupo de, perdón, al revés, K es un subgrupo de NDH. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que dice la segunda parte? Si H es normal en K, o sea, si hay un subgrupo de G donde H es normal, entonces el normalizador de H tiene que contener a ese K. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Eso lo que está diciendo es que el normalizador de H es el subgrupo de G más grande donde H es normal. Es decir, que H es normal en NDH y si hubiera un subgrupo de G donde H es normal en K, entonces ese K tiene que estar contenido en el normalizador de H. ¿Está claro eso? O sea, digamos que este teorema, lo que estoy tratando es de comprender el enunciado, ¿no? Este teorema lo que está diciendo es, en primer lugar, es que el normalizador de H es un subgrupo de G que contiene H donde H es normal. O sea, H es normal en su normalizador. Eso en primer lugar. Y segundo, lo que dice es que si hubiera un subgrupo de G donde H es normal, entonces ese subgrupo tiene que estar contenido en NDH. Entonces eso lo que da la sensación es de que el normalizador de H es el subgrupo más grande de G donde H es normal. Porque si hubiera otro donde H es normal, entonces ese está contenido en el normalizador de H. Entonces creo que queda claro un poco el concepto, ¿no? Digamos, dentro de lo que quiere decir este teorema, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a demostrarlo. Bien. En primer lugar, pues voy a demostrar que el normalizador de H efectivamente contiene H, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Que el NDH contiene H, ¿no? Entonces me doy un elemento cualquiera en H, me doy un elemento aquí en H, quiero ver que está en el normalizador de H. Entonces, si H está en H, ¿cómo pruebo que está aquí? ¿Cómo pruebo que el elemento, tengo que probar que H inverso H por H es igual a H, ¿no? Eso es lo que tengo que probar para probar que está en el normalizador de H. Pero fíjense que una contención es clara, ¿no? O sea, si el H está en H, entonces H inverso HH está contenido en H, es un subgrupo de H porque H está en H y H es un subgrupo, es decir, todos los elementos de aquí, como H es un subgrupo y es cerrado bajo el producto, eso vuelve a caer en H, porque H está en H. Entonces, eso en primer lugar. Ahora ¿qué quiero probar? La igualdad, o sea, me doy un elemento de este lado. Por otra parte, si tomo un elemento cualquiera en H, entonces fíjense que ese elemento yo lo puedo escribir así, ¿no?
Lo puedo escribir así porque simplemente lo que estoy escribiendo acá es la identidad aquí y la identidad aquí. Entonces, C lo puedo expresar de esta manera, obviamente, pero ¿cuál es la ventaja de expresarlo de esta manera? Pues que queda claro que ese C pertenece a H inverso a HH. ¿Por qué? Porque este elemento que está aquí adentro, este elemento pertenece a H, ¿no? Ese elemento está en H. ¿Por qué? Porque el C está en H y el H está en H, ¿no? El C está en H y el H está en H, H es un subgrupo, entonces este elemento está en H. Y por lo tanto se cumple esta igualdad. Es decir, que H está en el normalizador de H. Entonces, ¿qué hemos probado? Que efectivamente todo elemento de H está contenido en el normalizador de H. Entonces, el normalizador de H contiene H. Eso por un lado. Ahora vamos a demostrar que el normalizador de H es un subgrupo de G. Es un subgrupo de G. Bueno, ya probamos que esto sí está metido acá, ¿no? Que H está contenido en N de H. En particular, la identidad está en H y por lo tanto está en el normalizador de H. Por lo tanto, el normalizador de H es distinto de vacío, contiene la identidad. Entonces, vamos a probar que es cerrado, digamos, bajo el producto. Que me doy dos elementos en el normalizador de H, entonces quiero probar que el producto, entonces lo que quiero probar es que también el producto pertenece al normalizador de H. Pero para probar que el producto pertenece al normalizador de H, ¿qué tengo que probar? Que A por B inverso H a B es igual a H, ¿no? Esa es la definición del normalizador de H, o sea, que tengo que probar esto. Entonces, fíjense que eso es justamente lo que yo calculo aquí, ¿no? Es precisamente este lado. Esto, bueno, eso es lo mismo que A por B inverso es B inverso A inverso. Y entonces lo que hago es agruparlo así, ¿no? Lo agrupo así. Y como A pertenece al normalizador, entonces A inverso HA es igual a H, ¿no? ¿De acuerdo? Porque A está en el normalizador, esto que está aquí es H. Y ahora, porque B está en el normalizador, entonces se da esta igualdad, ¿no? Esta igualdad se da porque B está en el normalizador y esta igualdad se da porque A está en el normalizador. Entonces, lo que hemos probado es precisamente que se da esta igualdad y por lo tanto es cerrada bajo el producto. Finalmente, vamos a demostrar que es cerrado bajo inversos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que es cerrado bajo inversos? O sea, que tengo que probar que si A está en el normalizador de H, entonces quiero probar que A inverso pertenece al normalizador de H. Pero que A inverso pertenezca al normalizador de H, ¿qué tendríamos que probar? Que A inverso H, A inverso es igual a H. ¿De acuerdo? Esto es lo que tendríamos que probar para que el inverso esté. Pero A inverso es A, ¿no? O sea que en realidad lo que tenemos que probar es que A inverso es igual a H. Eso es lo que tenemos que probar. Entonces, como lo que sabemos es que A está en el normalizador de H, entonces esto es lo que voy a calcular, ¿no? Esto es lo que yo quiero probar que es igual a H. Para que A inverso esté en NH. Entonces, esto es lo mismo que esto. Inverso es A. Y ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Ah, bueno, como A está en el normalizador de H, entonces H es igual a esto. Y ahora, fíjense que aquí queda A inverso, esto son la identidad, entonces eso es precisamente H. Entonces, eso demuestra que efectivamente el inverso de A pertenece al normalizador de H. Entonces, efectivamente, el normalizador de un subgrupo es un subgrupo del grupo G. Entonces, eso prueba la primera parte, ¿no? Eso prueba la primera parte. Es decir, que ahora puedo hablar, en realidad, es la siguiente situación. O sea, si H es un subgrupo, entonces H es un subgrupo del normalizador de H y esto es un subgrupo de G. Eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? O sea que si H es un subgrupo de G, entonces el normalizador de H es un subgrupo de G que contiene a H. Esa es la primera parte del teorema.
La segunda parte del teorema, repito, dice que si yo tengo otro subgrupo de G que contiene H, ¿verdad? Tengo otro subgrupo de G que contiene H, entonces H es normal en K, o sea, aquí H es normal en K, si y solo si K es un subgrupo del normalizador de H. Y repito, eso lo que está diciendo es que el normalizador de H es el subgrupo más grande de G donde H es normal. Fíjense que, bueno, vamos a demostrarlo, ¿no? Si H es normal en K, si H es normal en K, entonces por definición de normalidad, esta es una de las caracterizaciones de normalidad. Eso lo que quiere decir es que K inverso HK es igual a H para todo K en K. Eso es equivalencia de normalidad. Pero si esto ocurre para todo K en K, piense que, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que K inverso HK sea igual a H, lo que está diciendo es que K pertenece al normalizador de H para todo K en K. ¿De acuerdo? K pertenece al normalizador de NH para todo K en K. Pero eso es equivalente a decir que K es un subgrupo precisamente del normalizador de H. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, estas cosas son equivalentes. Es decir, que si H es normal en K, entonces K está contenido en N de H. Entonces, fíjense, repito, nosotros sabemos que H es un subgrupo del normalizador de H. H es un subgrupo del normalizador de H. Entonces, si como H es un subgrupo del normalizador de H, entonces, ¿qué nos dice esta parte? Eso nos dice, entre otras cosas, que H es normal en N de H por esta equivalencia, ¿no? ¿De acuerdo? Como H es un subgrupo de N de H, entonces H es normal en N de H. ¿De acuerdo? Entonces, perdón. Esto lo estoy diciendo mal. O sea, lo voy a volver a decir. Me disculpo. Lo que quiero decir es que N de H es un subgrupo de N de H. ¿Cierto? Esto es lo que quiero decir. NDH es un subgrupo de NDH, ¿cierto? Como NDH es un subgrupo de NDH, entonces, ¿qué dice esta equivalencia? Que H es normal en NDH. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo esta equivalencia. Lo estaba diciendo mal. O sea, lo vuelvo... ¿Qué dice esta equivalencia? Que un subgrupo es normal en NDH si solo si H es normal en ese subgrupo. Eso es lo que está diciendo esta equivalencia. Entonces, en particular, pues todo subgrupo, sí, NDH es un subgrupo de NDH, es un subgrupo trivial. Como NDH es un subgrupo de NDH, entonces, ¿qué dice esto? Eso dice que H es normal en NDH. Entonces, lo que hemos demostrado, fíjense en este teorema, es que el normalizador de un subgrupo es un subgrupo de G que contiene H, donde H es normal. O sea, H es normal en N de H. Todo esto lo estamos concluyendo de este teorema. El normalizador de un subgrupo es un subgrupo del grupo y que contiene H como subgrupo normal. Y además, si hubiera un K que contiene H donde H es normal, entonces ese está contenido en N de H. Es decir, que N de H es el subgrupo más grande de G que contiene H normalmente. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, pues me lo plantean, ¿no? Pero entonces, voy a insistir en esa idea una vez más, digamos, porque me interesa que quede claro el teorema, ¿no? Repito, el teorema dice que H, si tengo H, un subgrupo de G cualquiera, entonces tomo el normalizador de H. Tomo el normalizador de H. El normalizador de H es un subgrupo de G que contiene a H. Pero no solamente que contiene H, sino que
H es normal en el normalizador de H. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que establece el teorema. Para cualquier subgrupo de G, el normalizador de H es un subgrupo de G que contiene H. Pero ¿qué otra propiedad tiene? Si K es otro subgrupo de G, donde H es normal en K, entonces K es un subgrupo de el normalizador de H. Entonces, ¿qué es qué es la impresión que les da de esto? O sea, fíjense, si yo tomo cualquier subgrupo de G donde H es normal, entonces ese subgrupo está metido dentro del normalizador de H. Pero entonces, ¿eso qué es lo que significa? El normalizador de H es un subgrupo de G donde H es normal, y si hay otro subgrupo de G donde H es normal, entonces K está contenido en N de H. Eso lo que está diciendo, repito, es que N de H es el más grande subgrupo de G donde H es normal. ¿De acuerdo? Es el subgrupo más grande de G donde H es normal. O sea que entre todos los subgrupos de G que contienen a H, el normalizador es el más grande. Entonces, teniendo esto claro, pues vamos a continuar con una relación. Déjame ver si vamos ahí, sí, ¿no? Ok, sí, el teorema 7.3. El teorema 7.3, vamos a ver una relación entre el centralizador de un subgrupo y el normalizador del subgrupo. ¿Qué sabemos nosotros hasta ahora? Nosotros ya tenemos claro que el centralizador es un subgrupo del normalizador. Y vimos incluso ejemplos donde esta contención es estricta, ¿no? O sea que estas cosas no son iguales en general. Entonces, fíjense que el teorema 7.3 nos da más información todavía. El teorema 7.3 nos dice que el centralizador de un subgrupo es un subgrupo normal del normalizador. Fíjense que no es solamente un subgrupo. Este teorema establece que el centralizador de un subgrupo es un subgrupo normal del normalizador del subgrupo. Y entonces, claro, ¿qué pasa cuando uno tiene un subgrupo normal dentro de otro? Que uno puede pasar al cociente, que también tiene estructura de grupo. Y entonces, lo que dice este teorema, aparte de que el centralizador es normal en el normalizador, también nos dice que el cociente, el grupo cociente, es isomorfo a un subgrupo del grupo de automorfismo de H. Este H es el subgrupo fijo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esto es que el centralizador, voy a escribirlo aquí en una hojita nueva. Fíjense, lo que está diciendo esto es lo siguiente: si H es un subgrupo de G, entonces el centralizador de H es un subgrupo normal del normalizador de H. Y como este subgrupo es normal acá, entonces yo puedo pasar al cociente. Esto también es un grupo, y lo que voy a probar es que este cociente es isomorfo no sé, vamos a llamarlo, a un subgrupo de los automorfismos de H, a los automorfismos de H. Y fíjense que la prueba de esto no va a ser estándar en el sentido que vamos a probar la normalidad, pues dando un elemento aquí y un elemento acá, y por lo tanto tenemos que probar que el inverso de este, por este, de todo esa, no lo vamos a hacer esa vía, sino que vamos a utilizar es el primer teorema de te voy a dar una idea de cuál es la técnica que vamos a usar para demostrar esto. Vamos a usar el primer teorema de isomorfismo. Y entonces, fíjense que para usar el primer teorema de isomorfismo, en realidad tendríamos que definir un cierto homomorfismo que vaya desde el normalizador de H en
en el grupo de automorfismos de H. Entonces, yo voy a definir acá un homomorfismo de grupos, de tal manera que el kernel de alfa sea precisamente el centralizador. Entonces, si yo defino un homomorfismo entre el normalizador y el grupo de automorfismo de tal forma que el kernel de alfa sea el centralizador, entonces, ¿qué diría el primer teorema de isomorfismo? Diría que el normalizador de H sobre el centralizador de H es isomorfo a la imagen de N de H. Pero fíjense que la imagen de N de H es un subgrupo de automorfismo de H. Entonces, esa es la idea de la demostración. Entonces, fíjense que ya probando que el kernel de alfa es el centralizador, acuérdense que uno siempre sabe que el kernel de un homomorfismo es normal en el grupo de partida. Entonces, eso ya demostraría esto también, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo pruebo que, si yo defino un homomorfismo cuyo kernel sea el centralizador, entonces eso ya demuestra que el centralizador es un subgrupo normal del normalizador. ¿De acuerdo? Entonces, repito que todo el teorema queda demostrado si logramos definir un homomorfismo del normalizador en el grupo de automorfismos cuyo kernel sea el centralizador. Entonces, esa es precisamente la prueba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que definir una función que vaya del normalizador de H en el grupo de automorfismo de H. Entonces, me doy un A, aquí un A en el normalizador de H, y a ese A tengo que asignarle alfa de A un elemento que sea un automorfismo de H. Entonces, aquí voy a explicar quién es alfa de A, cómo voy a definir alfa de A. ¿De acuerdo? Entonces, alfa de A, para definirlo como un automorfismo de H, entonces tengo que definir una función biyectiva de H en H. ¿De acuerdo? Es decir, que si A está en el normalizador, tengo que definir un alfa de A, que es tengo que definir una función biyectiva entre H y H. ¿Y cómo la voy a definir? Pues la voy a definir a través de esta expresión. O sea que la alfa de A evaluado en en H va a ser igual A por H por A inverso. Fíjense que esto vuelve a ser un elemento de H, ¿no? Fíjense por qué. Porque, digamos, vamos a ver por qué efectivamente eso está en H, ¿no? Fíjense que alfa de A está bien definida. Está bien definida, ¿por qué? Porque este elemento vuelve a caer en H. Porque A está en el normalizador. O sea, acuérdense que si A está en el normalizador, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que A inverso es igual a H. Por lo tanto, este elemento A por H por A inverso, A por H está en H. Luego, alfa de A está bien definida, ¿está claro? O sea, digamos, esto lo puedo hacer porque el A está en el normalizador, porque en general, si A no estuviera en el normalizador, yo no pudiera asegurar que esto está en H. Pero como A está en el normalizador, ocurre esta relación y por lo tanto este elemento cae en H. Entonces eso prueba que alfa de A está bien definida y es sobreyectiva también. Es sobreyectiva. ¿Por qué razón? Bueno, eso lo estoy diciendo acá. ¿Por qué razón? Porque fíjense que si yo me doy cualquier elemento en H, si me doy cualquier elemento aquí en H, por esta igualdad, ese elemento va a ser A por A inverso, ¿no? Para algún H en H. Entonces, alfa de A de este H va a ser precisamente el B. Entonces, fíjense que, entonces sigamos acá. Está claro, ¿no? Entonces, está bien definida y es sobreyectiva. Vamos a probar ahora que alfa de A es inyectiva. Vamos a probar ahora que alfa de A es inyectiva. Entonces me doy dos elementos en H y supongo que sus imágenes son iguales, ¿no? Entonces, si son iguales, por la forma que definí alfa de H1 y alfa de H2, entonces me queda que estas dos cosas son iguales.
Y como estamos en un grupo, las leyes de cancelación son válidas y entonces H1 es igual a H2. Por lo tanto, ya sé que alfa de A es inyectiva. Entonces, ¿qué falta para probar que alfa de A? Acuérdense que estamos tratando de probar que alfa de A es un automorfismo de H. Entonces, ya sé que alfa de A es biyectiva, lo que falta probar es que es un homomorfismo, que alfa de A es un homomorfismo de H en H. Entonces, me doy dos elementos de H y calculo alfa de A en el producto H1-H2. Entonces, ¿a qué es igual a esto? Esto sería igual a A por definición, ¿no? Así definimos la alfa de A. O sea, metemos el elemento aquí entre A y A inverso. Pero entonces, ahora lo que voy a hacer es meter la identidad aquí entre H1 y H2, ¿no? Si meto aquí la identidad, pues por supuesto estos siguen siendo iguales, pero con la ventaja ahora que los puedo agrupar. Fíjense que esta parte que está aquí es alfa de A de H1 y esta parte que está aquí es alfa A de H2. Entonces, ¿qué probamos? Que alfa de A del producto H1-H2 es igual a alfa de H1, alfa de A H2. Entonces, el producto aquí en H, ¿no? Entonces, eso demuestra finalmente que alfa de A efectivamente es un automorfismo de H. ¿Qué probamos? Que alfa de A es biyectiva y homomorfismo, ¿no? Eso es precisamente decir que alfa de A es un automorfismo. Entonces, ¿qué falta por probar? Fíjense que hasta ahora lo que acabo de probar es simplemente que la alfa como tal, la alfa que manda A en alfa de A, está bien definida. Es decir, efectivamente, a cada elemento del normalizador de H le estamos asignando un automorfismo de H. Entonces, ahora voy a la segunda parte. Voy a demostrar que esto es un homomorfismo de grupo cuyo kernel es el centralizador de H. Entonces, que sea un homomorfismo, pues me doy dos elementos en el normalizador de H, sean A y B en el normalizador de H. Y entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Fíjense, voy a escribir lo que quiero probar. Quiero probar que alfa de A multiplicado por B es igual a ¿quién? ¿Qué es lo que tendría que probar? Fíjense, en la operación en automorfismo de H es la composición. O sea que tengo que probar que esto es igual a esta composición para que alfa sea un homomorfismo de grupos. Ahora, fíjense que esta igualdad ocurre, es una igualdad de funciones, ¿no? Es una igualdad aquí dentro de los automorfismos de H. Entonces, para probar que esto ocurre, pues tenemos que probar que esta igualdad ocurre para todo H en H, ¿no? Entonces, me doy un H cualquiera y calculo quién es alfa de AB en H. Es decir, que voy a probar, para probar esta igualdad, pues voy a probar que esto evaluado en H es igual a esto evaluado en H para todo H en H. Entonces, evalúo aquí en H. Y por definición de cómo definimos esto, eso sería agarrar este elemento y ponerlo aquí y el inverso del otro lado. Y bueno, pues desarrollamos A por B inverso, es esta parte, B inverso A inverso. Y fíjense que aquí adentro, aparece el alfa B de H. Y ahora A por alfa B de H es alfa de A de alfa B de H. O sea, digamos, por la definición de estas funciones. Y esto que está acá es precisamente la composición, ¿no? Alfa de A evaluado en alfa B de H es precisamente la composición en H. Entonces, efectivamente, alfa es un homomorfismo de grupos. Entonces, lo siguiente que queremos probar es, o mejor dicho, lo que queremos es calcular el kernel de alfa. Eso es lo siguiente, ¿no? Lo que queremos determinar. ¿Quién es el kernel de este homomorfismo? Entonces, ¿quién va a ser el kernel? El kernel va a estar formado por todos los elementos del normalizador que van enviados a la identidad en H, ¿no? Tal es que alfa de C es la identidad en H. Pero alfa de C es igual a la identidad en H. ¿Qué quiere decir eso? Que alfa de C evaluado en H es igual a
la identidad evaluada en H, pero es la identidad, ¿no? O sea que para todo H esto ocurre. Pero ¿quién es alfa C de H? Precisamente CHC inverso, ¿no? Entonces serían todos los C en el normalizador que verifican que CHC inverso es igual a H para todo H en H. Pero fíjense que eso es precisamente el centralizador de H, ¿no? Son todos los que conmutan con todos los elementos de H, ¿no? O sea, esto es CH igual a, esto es lo mismo que CH igual a HC para todo H en H, es decir, que los C están en el centralizador. Entonces, ¿qué prueba esto? Que el kernel de alfa es el centralizador y por lo tanto, en particular, el centralizador es un subgrupo normal del normalizador, porque es el kernel de un homomorfismo de grupos. Entonces, ya finalmente, por el primer teorema de isomorfismo, entonces tenemos que el centralizador es normal en NDH y como había dicho antes, entonces, dada la normalidad, yo puedo pasar el cociente, esto es un grupo, y ese grupo es isomorfo a la imagen del homomorfismo alfa, y por supuesto que la imagen de alfa es un subgrupo del grupo de automorfismo. Por lo tanto, llegamos a esa interesante relación entre el centralizador de un subgrupo y el normalizador de un subgrupo. Entonces, bueno, digamos que eso es lo que trata esta primera sección. Fíjense que lo que hemos hecho, y ese es el nombre de la sección, efectivamente, es normalizadores y centralizadores, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es definir lo que es el normalizador y el centralizador y básicamente lo que hemos hecho es establecer la relación que existen entre esos dos conceptos, ¿no? El centralizador y normalizador. Bien, entonces con esto pues voy a parar.